Atención, porque hoy tenemos un tema que estoy segura que nos va a comprometer mucho a todos. Alejandro Posada nos acompaña el día de hoy, médico energético. Vamos a hablar de cómo los pensamientos, cómo lo que hacemos en cada día de nuestra vida, cómo las cosas que nos guardamos y que no hablamos, cómo todas esas emociones reprimidas influyen en las enfermedades, en ese diagnóstico que muchas personas a la hora de recibirlo abren los ojos y dicen, ¿por qué a mí? Vamos a cambiar esa palabra de ¿por qué a mí? Por ¿para qué a mí? Que es lo que viene a enseñar también la enfermedad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y por siempre atender a nuestros llamados. Hola Diana, yo feliz de estar aquí contigo. Me encanta compartir estos espacios y por supuesto compartir conocimientos. Y además que es tan importante para nosotros contar con personas como tú, que nos aporten, que nos enseñen a vivir la vida de otra manera, a ver la vida con otros anteojos. ¿Por qué las emociones, por qué lo que pensamos, por qué lo que nos guardamos influye tanto en nuestra condición física? A ver, partamos de una cosa, somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, aún un cuerpo espiritual. Cuando no expresamos esas emociones, la energía se estanca. Emotion, energía en movimiento. Esas son las emociones. Si no fluyen libremente las emociones, después nos van a pasar la factura de cobro y nos van a decir, hey, mucho cuidado que es que esto nos lo quedaste debiendo, y entonces simplemente el cuerpo habla. Tiene que hacerlo. ¿Y por qué pasan tantos años? Tú guardaste una emoción constantemente y te guardas y se te manifiesta con una gripita, con un dolor de garganta, pero ¿por qué cuando pasan los años y no has detectado esto que no expresas puede complicarse y llegar a una enfermedad más grave? ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo? Yo pienso que no es tanto el tiempo, es la intensidad de la vivencia la que genera la manifestación más pronta o más tardíamente. Cuando la intensidad es mayor y no fue expresada, te la guardaste por alguna circunstancia, el archivo en el disco duro está ahí presente. Y algún día, cuando vives algo similar, se empieza a pasar la película. Esto se conoce en la dianética como los engramas, son especies de escenas que se repiten, y cuando esas escenas están pasando, entonces en ese momento, en ese instante, tu cuerpo empieza a reconocer una situación que fue amenazante, triste, angustiosa, y entonces en ese instante tu cuerpo empieza a secretar sustancias que en un momento determinado, cuando viviste la emoción, generaron ese tipo de situaciones. Por ejemplo, a 3 hermanos se les muere la mamá. Uno de ellos dice, siquiera, descansó, estaba muy enfermita, era justo. Otro dice, se me acabó la vida, no soy capaz de vivir sin mi mamá. Y el tercero dice, siquiera se murió esa señora que tal cosa porque yo no la llevaba con ella. Pero entonces las visiones de cada uno de ellos hacen que la manifestación externa de esas emociones se refleje de una u otra manera. El hecho es el mismo, Claro. Se murió la mamá, son 3 hermanos de la misma sangre, nacidos de ella. Claro. Y lo interpretan diferente según lo que sienten. Los puntos de vista crean la realidad. Eso nos lo enseñó la física cuántica, nos lo han repetido tantísimas veces, y precisamente lo que nos está diciendo esa física cuántica es que cuando cambia la posición del observador, cambia la realidad. Bueno, y aquí vamos a hacer entonces un ejercicio bien valioso y bien importante para la gente. Si estás viendo este programa, si te conectas con esta información, es porque te llega en el momento que es cómo empezar a salirnos de esos esquemas mentales. A mí a veces me sorprende muchísimo lo cerrada que es la gente mentalmente y no quiere aceptar una nueva información porque se queda con lo que es, con lo que conoce y no quiere salir de allí. Es fundamental resignificar la información. Cuando tú haces eso, cambias lo que representó en un momento determinado. Te voy a poner esto con un ejemplo porque yo creo que de esa manera lo vamos a entender muchísimo mejor. Hay una paciente que llega a la consulta por una enfermedad de Crohn. Esto es una enfermedad de tipo intestinal muy severa que muchas veces lleva a cuadros diarreicos crónicos e incluso cuadros que pueden llevar a úlceras sangrantes, etcétera, etcétera, muy complejos porque comprometen todo su sistema inmunológico. Cuando yo le pregunto cuándo inició su problema, ella me dice hace 7 años. Obviamente la pregunta que surge es ¿y qué ocurrió hace 7 años?
Entonces ella de pronto suelta una lagrimita y yo ya sé que aquí ya conectó con ese engrama de mucho tiempo atrás. Esa lágrima me está diciendo algo muy significativo ocurrió en ese instante. Resulta que en una noche de copas, en una reunión de su empresa, se enredó con alguien, ella era una mujer casada, termina involucrándose con esta persona, pasa lo que tenía que pasar, pero a partir de eso ella empezó a sentir un sentimiento de culpa tan profundo que por supuesto no podía expresar por su situación, y entonces en ese momento ocurre una cosa significativa. Si te has dado cuenta, en la Eucaristía cuando la gente está orando dice por mi culpa y además por mi gran culpa, como si fuera poquito, y en el timo se está llevando la mano al timo. Exactamente, el timo es una glandulita de la que nos dijeron hace muchísimo tiempo que era un remanente anatómico y que a partir de los 12, 13 años prácticamente desaparecía y no tenía importancia alguna. Hoy sabemos exactamente lo contrario, que es la glándula rectora por excelencia del sistema inmunológico. Cuando en un momento en que le pedimos a ella ir un poco hacia atrás en su proceso vivido, es decir, haciendo una especie de, llamémoslo así, regresión en un instante de mucha calma, de mucha paz, de mucha relajación, ella logra ir en su subconsciente a ese instante. Cuando ese momento resurge, lo que hacemos es resignificar eso que está ocurriendo allí y le pedimos en ese instante que trate de visualizar esa situación vivida y que lo viva de una manera caricaturesca, como ridiculizando el momento que vivió, y finalmente que, como ella es la directora de esa película, cambie la escena y haga como si no hubiera ocurrido o como si no le diera mayor importancia al hecho, porque definitivamente lo resignificó. La sorpresa es que 2 meses después volvemos a evaluarla en consulta y lleva 2 meses sin ningún tipo de manifestación de su proceso. ¿Qué ocurrió? Esto parece algo como sacado de las historias de hadas, pero es que es así. Inmediatamente la conciencia se modifica, empiezas a darle órdenes nuevas a tu cuerpo y ese cuerpo dice, bueno, mijita, yo le estoy muy agradecido, sí. Es más o menos eso. Sí, pero ya no más. Pero ¿cómo haces cuando tienes de pronto una educación bajo la religión católica que te enseña a ser culpable y que te enseña a dar golpes de pecho? Y cuando estás regido por esa religión católica que te enseñan a que la culpa tiene que estar en tu vida, ¿cómo haces para resignificarlo de un momento a otro cuando toda tu vida has hecho lo contrario? Estoy poniendo un ejemplo. Mira, nos enseñaron a creer en un Dios castigador. Y realmente yo creo que esa es una visión muy particular que tuvo la visión judeocristiana en un momento determinado, pero que por fortuna, hay que decirlo, ha ido evolucionando y ya no es ese Dios castigador. Yo creo que es el Dios que acompaña, el Dios que no juzga, el Dios que sabe perdonar. Entonces, a partir de ese momento, cuando se cambian las visiones, las interpretaciones, ya tu cuerpo empieza a fluir de otra manera. Y entonces ya sabe que toda esa formación debe ser también resignificada, debe basarse en principios completamente nuevos para que desde tu conciencia tú asumas el control de lo que tú eres en verdad. Entonces ya no se trata de justificar o no, de juzgar o no, se trata simplemente de fluir con las emociones, y este flujo de las emociones es el que nos va llevando a que precisamente volvamos a recuperar nuestra capacidad adaptativa. Desde la medicina ayurvédica se habla de que el agua es el elemento que tiene que ver con la capacidad adaptativa. Si tú echas un poco de agua en un recipiente, de cualquier forma que tenga el recipiente, y ella se adapta al recipiente. Esas son las emociones, es volvernos a adaptar de manera adecuada a algo que está sucediendo. ¿Cómo en tu día a día empiezas a resignificar un momento, de cualquier momento de tu vida, que sabes que te ha marcado y que ya no quieres atormentarte más con él? Parte de una decisión. Decisión viene de decaedere, y decaedere significa cortar.
tienes que cortar en un momento determinado esto que te estaba ocurriendo y a partir de eso empezar a mirar con otros ojos lo que ha sucedido y lo que puede suceder a partir de entonces, pero parte de una decisión concreta. Tú tienes que decirte, bueno, hasta aquí he cargado todo esto, en realidad no me pertenece, en realidad ya lo elaboré y por lo tanto ya debo evitar quedarme en la gravedad, en la grave edad, en esa edad que pesa y volver a entrar a la levedad, la leve edad, esa edad de la niñez donde nada nos pesa. Tú ves, el niño pelea con su amiguito y dice no lo quiero, pero 5 minutos después está diciendo te presento a mi mejor amiguito, ¿no? Claro, porque no hay rencores, no hay un eterno tanta... presente. Mira esto que te estoy diciendo porque me parece importante. Cuando yo te digo viven en un eterno presente, estamos diciendo viven en el corazón, viven en el centro. En ese corazón, recuerda que también está debajo el timo, pero ahí en el corazón está la fuerza transmutadora de las emociones. Ahí está el fuego alquímico de las emociones. La alquimia consiste en eso, en transmutar lo que estamos viviendo en un momento determinado y de dónde más que desde las fuerzas del amor. Y partamos de esto, el pasado pasó. O sea, ¿qué puedes hacer para cambiar el pasado? Nada. El pasado solo está en tu mente, entonces es tu decisión cambiarlo. No es cambiarlo, porque no se puede cambiar, sino resignificarlo. Si te dio mucho dolor, si tienes mucha tristeza por lo que pasó, ya no puedes hacer nada, ya ahora lo que vale la pena es tu reparación, tu sanación y que ya dejes de culparte por eso que te está haciendo tanto daño y que ya no tienes nada que hacer. O sea, ya no te puedes devolver a hace 15 años a reparar algo, pero sí lo puedes hacer en tu mente y resignificando como tú nos enseñas. El pasado no solo pasó, el pasado pesa y cuando uno libera esos pesos, entonces va ligero de equipaje, como decía Tony de Melo. De esa manera lo que estás haciendo es evitando que esas cargas se manifiesten también en tu cuerpo físico y de esa manera lo que estás haciendo es vivir, como decíamos, en un eterno presente, proyectándonos al futuro, pero sin hipotecar nuestro presente. Eso es muy importante, porque a veces la gente también deja de vivir por estar pensando en el futuro y qué tal que ocurriera y si de pronto pasara esto y resulta que en el 90% de esas hipótesis no ocurren. Estamos sufriendo por cosas irreales. De hecho, estamos calificando lo que estamos viviendo en un momento determinado, generalmente con un lenguaje peyorativo, negativo. De nuestros calificativos, el 75% tienen un carácter negativo. Apenas un 25% en nuestro lenguaje diario tiene un carácter positivo. Si empezamos a cambiar, a voltear ese switchecito para que nos permita volver a encontrar también esas posibilidades de comunicarnos en otras esferas, con otras frecuencias más altas, esa vibración superior va a hacer que tú entres en la armonía, en la homeostasis que estás buscando. Ven, y cuando eres una persona incrédula ante todos estos procesos y eres un poco reacia a la espiritualidad, porque sé que también se conectan con otras personas que apenas están empezando y que todavía les cuesta, ¿cómo empezar a creer mediante prácticas diarias? ¿Cómo empezar a sacudirse? Yo me río porque fue mi propio caso. Cuando yo me formé como médico, me enseñaron a ver que todas estas cosas eran como medio esotéricas y casi que charlatanería. Sin embargo, en carne propia me tocó vivirlo y humildemente reconocer, bueno, hay cosas que no conozco y me sentí en un momento, te tengo que decir, Diana, deliciosamente ignorante. Ahí me di cuenta yo que mi medicina tenía que complementarse y por eso yo hablo de medicinas complementarias, no alternativas, porque eso significaría algo así como o lo uno o lo otro, y aquí es lo uno y lo otro. Estamos complementando esas visiones y realmente se trata es precisamente de empezar a abrir un poco la visión. Si tú te abres, dispones tu corazón, entonces vas a empezar a entender que hay otras posibilidades. Y si hay otras posibilidades, eso significa que tengo mucho por hacer en esta vida y no me debo quedar en lo mismo y en lo mismo, en lo que hablamos siempre en la rueda del hámster. Quiero saber por qué cada enfermedad me está dando un mensaje.
La enfermedad es una lección por aprender. O cada dolencia, puede ser un dolorcito de cabeza pasajero o que se te quebró una uña. Claro, todo todos vale. esos signos o síntomas son expresiones de algo que está ocurriendo en tu interior y simplemente es un lenguaje por descifrar. Muchas veces están como encriptadas esos tipos de vivencias y entonces en un momento determinado tenemos que volver a rescatar el lenguaje normal con el que nos debemos comunicar. Pues bien, a veces la enfermedad tiene que hacer un esfuerzo mayor porque simplemente no la estás escuchando. Cuando asumimos la actitud de escucha, en ese instante el cuerpo empieza a mencionarte muchas cosas, a susurrarte inicialmente, pero si no escuchas te habla en un tono más alto y si no al final te llama a calificar servicios, ¿no? Megáfono. Mira, hace poco viví algo muy bello en medio de lo dramático que resulta el relato. Una mujer me dice, llevo 5 años llorando, estoy inconsolable porque me mataron a mi hijo en una circunstancia que no tenía por qué ocurrir, era completamente ajeno a esa circunstancia, simplemente estaba en el momento y en el lugar equivocado. Y ella dice, estoy cargando con ese dolor desde entonces y simplemente no puedo vivir. De hecho, hizo un cáncer de seno izquierdo y eso tiene una razón de ser. No es lo mismo un cáncer de seno izquierdo que el derecho. El derecho es la pareja, pero también es el conflicto con lo femenino. El izquierdo es la descendencia. Y esa preocupación no manifestada por su hijo tenía que empezar a decirle, un momento, esto hay que drenarlo, hay que expresarlo. Yo le propuse algo, le dije, mira, tu dolor es el de mucha gente que está ahora en estas circunstancias. ¿Por qué no escribes acerca de tu dolor? Me dice, no tengo ni idea de escribir. No importa, pídele a tu corazón que te lo dicte. Recientemente me llevó el libro. No, y es un libro muy especial porque está escrito en un lenguaje de mamá. En un lenguaje que no tiene ningún pulimiento especial más que expresar los sentimientos de una madre adolorida, pero me dices, no te imaginas el alivio que yo he tenido, porque desde que lo publiqué he recibido cantidades de mensajes de personas que lo han leído y me están diciendo, siquiera no estamos solas, nos podemos acompañar, y yo siento que esa red vinculante me ha ayudado a sobreponerme y a llevar este peso tan complejo. Wow, una red de apoyo definitivamente te da mucho bienestar. Somos seres vinculantes, somos seres que estamos interdependientes. Esas neuronas se están conectando continuamente. Cuando en pandemia muchos de los papás y abuelos dejaron de recibir la visita de sus hijos porque de pronto los contagiaban, pues esas neuronas hicieron lo mismo, se aislaron. Y entonces en este momento estamos viviendo el drama de muchos pacientes con Alzheimer, con demencias seniles, que les impiden llevar una vida funcional, y justamente ocurrió por eso, porque nos aislamos. Y eso es un castigo enorme para nuestra existencia. Insisto, somos seres vinculantes, tenemos que crear esas redes de apoyo y a partir de esas redes permitirnos llevar a cabo las vivencias que tenemos en el día a día. No es lo mismo cuando sobrellevas un desafío solito, a cuando tienes a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a esa gente que tanto quieras al lado. El solo hecho de expresar o manifestar las cosas ya te permite derivar las cargas. Es como, siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes, mira, si tú llevas este conflicto solo, es como cuando cargas el santo de una procesión solo, te va a estripar. Si lo cargan entre 4, puede haber un dolorcito, pero si lo cargan entre 20, posiblemente ya no lo vas a sentir. Vas a caminar más fácil. Claro, si no lo manifiestas, entonces tu quinto centro, centro de la expresividad, de la creatividad psíquica, porque el segundo es de la creatividad física, entonces no se expresa. Y literalmente la gente dice, se me hace un nudo en la garganta. Ese nudo se vuelve realmente un nódulo tiroideo, porque esa glándula que está conectada con ese quinto centro, cuando por alguna circunstancia no lo expresaste, porque iba en contravía con tus valores o porque no querías preocupar a otros, después te dice, un momento. Incluso hay mucha gente que tiene problemas de su cuello y entonces genera espasmos cervicales, genera una serie de alteraciones a ese nivel, precisamente por cosas no drenadas de manera adecuada y no vividas en compañía. Hammer decía, cuando tú vives un suceso en soledad de manera intempestiva y de manera intensa, es el ingrediente perfecto
para generar lo que él llamó un foco de Hammer, que no es otra cosa que unas células neuronales que se convierten como en células diana. Cuando tú vas a lanzar la flecha, estás apuntando a la diana y sabes perfectamente a dónde se dirigen. Pues bien, estas células empiezan a reverberar con una información de acuerdo a esa intensidad y de acuerdo a cómo lo viviste, y entonces se van a conectar con una zona especial de tu cuerpo que va a hablar y va a enterarse de todo esto. Entonces, en mi ejercicio diario, ¿cómo hago para saber cuál es el mensaje que, por ejemplo, me trajo el dolor de cabeza, el dolor de cuello, el que me haya quemado? Porque hemos entendido y hemos comprendido que cualquier cosa que pase a nivel físico tiene una carga emocional, así sea que me sacando la lasaña del horno. Claro, vale la pena, por supuesto, interrogarse, y vale la pena hacer un momento de pausa. En la pausa, en el silencio, habita Dios, decía la Madre Teresa, y es cierto, ahí están muchas veces las respuestas de lo que estamos buscando. Lo que pasa es que el ruido de nuestras emociones muchas veces nos impide interpretar de manera adecuada lo que nos está pasando. Pero también es cierto que, por ejemplo, en nuestra niñez pudimos haber vivido un suceso muy doloroso que por lo mismo fue guardado por allá a nivel subconsciente a manera de mecanismo de protección, y muchas veces no se recuerda. Y antes de irnos, antes de que se me olvide, ¿cómo estimulamos el timo para nuestro bien? Mira, las defensas son fundamentales porque estamos expuestos a virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, pero además a culpas en el aspecto emocional. Y aquí habíamos mencionado una glandulita que es la epífisis o pineal. Hay un movimiento muy bello que enseñamos nosotros en nuestros cursos de manos para sanar, y entonces hacer este movimiento como el del chimpancé, de tocarnos la epífisis y tocar también el timo, lo que está dando es un poco de luz desde ese faro que está en esa epífisis, en esa pineal, a nuestro timo, para que empecemos a drenar, a liberar esas culpas y a volvernos a encontrar con el ser esencial que habita en nosotros. Este recorderis con un pequeño golpecito al timo lo que está es estimulando completamente. Mira esto que es bien interesante. Alguien que tiene relaciones promiscuas desde el punto de vista sexual y que simplemente responde a un lenguaje instintivo, muy probablemente disminuya su sistema inmunológico, y de allí que empiecen muchas complicaciones. Pero en cambio, si en realidad hacemos el amor, bueno, Facundo Cabral decía que no hacemos el amor, sino que el amor nos hizo a nosotros, pero realmente cuando hacemos el amor, cuando estamos conectados, vinculados con esta persona, estamos estimulando el timo. El hecho aparentemente es el mismo, la vivencia aparentemente es la misma, pero el significado que tiene es distinto, y uno disminuye el sistema inmune, el otro lo potencia. Imagínate qué diferencia y qué relación tan grande. Mucho que hablar contigo, Alejandro. Gracias, gracias siempre. El tema de hoy ha estado hermosísimo. Quedamos con muchos por tratar, o sea que nos vamos a ver mucho este año. Qué rico, Diana. Muchas gracias por tu invitación. Tan bello, es tu casa. Besos para todos, gracias por estar. Recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos. Recuerda que el que sueña vive, y el que vive